¿Quién tiene que introducir? Me parece que es Roberto, ¿no? No, está Inés. No. Sí, Inés. pero tenés que decir que Inés tiene la palabra. Pero son las 6 recién, regular. Unos minutos vamos más. A esperar unos... No hay apuro, no. Estoy contenta de ver, pero veo solo 5 y no sé cómo ver a los otros. Al costado, personas arriba. Sí. Viste que hay 35 personas. Ahí vas a ver la lista de fantástico, todos los Juan. que están. ¿Eh? Pero ¿cómo hago para verlos? Porque hay gente que ni conozco. Y bueno, hay algunos invitados míos, regular. Muy bien. Tenés tu clac, ¿sí? Sí, una hinchada. Bueno, así me ven mejor, ¿no? Sí. Ya estamos grabando para no olvidarme. Mira, ahí podemos ver más. ¿Ves más ahora? Más gente. No. Veo los mismos que antes. Cambié no la digo pantalla. que no lo quiera ver, pero quiero ver a los otros. Quisiera toda la pantalla con gente. Vos tenés que cambiar abajo. Hay 3 puntitos. Y si lo desplegás, tenés que poner cambiar diseño. Es tu propia visualización. Ahora lo veo. Mosaico. Claro. Bien. Perfecto. No, ahí está Pedro. Ahora Hola, veo Pedro. más gente. Sí, ahí lo veo a Pedro Sadler. A ver a quién más veo. René Krüger, Hans Knoll. Knoll, hallo. Gut. Krüger. Regina. A ver quién más. Victoria. No. Silvia. Es Silvia se llama en realidad. Usa una foto. Usa la computadora de la hija. Ferrer. Claro. Jorge Ferrer, no lo conozco. Ni tampoco Ahora lo Astigarraga. A ver, Mayorga. Uy, qué fantástico. Sí, estamos. Todavía me falta gente. ¿Cómo hago para agrandar la pantalla o achicar las imágenes? No se puede. No veo tampoco. Tendrías que poder pasar de... Ahí está Delfina también. Muy bien, bueno. Isabel Juárez es la que no se ve. Sí, que avisó, sí. Además, el que habla se aparece como se pone en la primera pantalla. Pero en general muchos se tienen apagados sus micrófonos. Sí, está bien. Sí, pues si no, Voy a apagar el mío para no ser internet. Sí, en un minuto vamos a empezar. Sí. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a estas charlas del Centro Día. Lo que le quería pedir a todos que cliqueando sobre el dibujo en la parte inferior de la página para evitar que se escuchen ruidos de fondo durante la presentación. Y se recomienda hacer preguntas por chat para facilitar el diálogo posterior a la presentación. Inés, cuando quieras. Buenísimo. Poner la imagen completa. Bajo el volumen, porque si no hace como un poco de eco. Así que yo te hablo y haceme solo con el dedo así, si va bien, ¿te parece? Y después ya pongo la presentación a pantalla completa. Ahí yo no los escucho. ¿Me escuchan bien? Bueno, sí. Sí. Buenísimo. Sí. Bueno, entonces vamos a pantalla completa. Bueno, quiero darles la bienvenida a todos y a todas por este nuevo encuentro de
este ciclo de presentaciones del Centro Día, que la verdad estamos disfrutando muchísimo. La idea de hoy es, bueno, voy a presentar cortito, vamos a presentar de vuelta al Centro Día y habíamos pensado un poco que cada uno que presente de un poco como su impronta, la relación que tiene con el día, etcétera. Después lo presento a Juan Morelo, que hoy nos va a deleitar con una charla sobre la ciencia y la alemanidad, un análisis de la revista Fénix, 1921-1939. Después él va a hacer su presentación y después al final abrimos a preguntas. Entonces quería contar un poco sobre el Centro Día para algunos que quizás no lo conozcan. Y bueno, para quienes sí lo conocen, también contar un poco algunos de los avances que se han hecho últimamente. Para contar lo que se está haciendo, que la verdad que es mucho y es importante. El Centro Día preserva documentación de la historia de la inmigración germanoparlante a la Argentina, también investiga y difunde sobre estas temáticas en relación a la difusión, publica libros, también publica los cuadernos del archivo, que ya va por el número 7, la próxima reunión va a ser la presentación de Régula sobre este número y ya además se está haciendo el número 8, así que la verdad es que va a todo vapor la publicación de los cuadernos del archivo. Y bueno, por supuesto siempre el boletín. Inés, perdona que no, Inés, no se ve la pantalla completa, no sé por alguna razón. Difundir las actividades, etc. Pero me quisiera detener un poco más en la cuestión de la preservación, porque el día tiene como dos grandes áreas que son propiamente la biblioteca, que se diferencia del archivo, ¿no? Esto porque en cuestiones de preservación y de catalogación, etcétera, tiene sus diferencias. Y en cuanto a la biblioteca, se ha avanzado el año pasado en la catalogación y se viene trabajando en esto. Inés. Y la biblioteca tiene dos colecciones que a mí me entusiasman, que no he indagado en esto, pero que la verdad que son interesantes y me gustaría como señalarlas como algo que está disponible, que sería... Roberto, me está... En la pantalla no se ve. Ahí. ¿Qué pasó? No se ve la pantalla completa. Ponerlo como presentación. Okay. No sé. Presentación de... ¿Se escucha bien? ¿No hay problema? Ahí porque cuando, sí, se escucha bien. Sí. Cuando yo... No, ¿está la pantalla completa? No. Bueno, si no... Puedo... Perdón que interrumpa. Es un PowerPoint, tiene que apretar F5 para que tome el control de la pantalla. ¿Ahí? ¿Ahí sí? No, ahí no entra todo. No, queda un pedazo afuera. ¿No? Bueno, mejor dejarlo como estaba. Entonces, aunque se vea al costado todo, pero... De todas maneras puedo... Y dejarlo así. Ahí lo descargué en PDF y puedo también hacerlo en PDF. Entonces, a ver, detener. O reducís el tamaño de pantalla, dicen por acá. Como que se me colgó ahora. ¿Querés que presente yo? Todo. ¿Presento yo? ¿Querés que presente yo?
F5 es como que sí. Ahí está. ¿Sí? Ok. ¿Y me escuchan bien? Ahí está. Sí. ¿Está bien ahora? Ok, es como que Sí. se me colgó un poco, pero los escucho bien y los veo como en el fondo. Así que sí, seguimos. Ok, buenísimo. No, se te escucha bien. Sí, sí. Ahí, sí. Decime cuándo pasar. Yo no veo tu presentación. ¿Los demás la ven? Ah, ¿no la ves? ¿La ven? A ver, si me tienen un minutito de paciencia, me parece que salgo y vuelvo a entrar, porque es como que me quedó ¿La ven? todo como pausado. Ah, tranquilo. Quedó congelada la imagen. Sí, ahora está bien. Sí, ahora está bien. Ahora tenés que poner el micrófono. Ahora sí. Bueno. Ok. Sí, perfecto. Y ahora, ahí ven la presentación también. A ver, entonces. Ok, entonces ahora sí escuchan y ven bien, correctamente. Buenísimo. Sí, Entonces, sí, lo que les sí, estaba sí, perfecto. contando es que el centro día tiene dos grandes áreas. Una es la biblioteca y la otra es propiamente el archivo. Cada una tiene sus particularidades y sus maneras de trabajar sobre estos materiales. Entonces, a mí hay dos colecciones que me gustan mucho de la parte de la biblioteca, que son una, la colección de Regula Roland, que tienen las editoriales argentinas que publicaban libros originales en alemán, ¿no? Como por ejemplo El Buen Libro, y creo que tengo otra diapositiva aquí. Y después también los libros de enseñanza de, por ejemplo, historia argentina en alemán, ¿no? O sea, son libros de enseñanza que justamente estas editoriales se editaban en la Argentina en idioma alemán. La verdad es que sí, siempre le tengo ganas a algunos de estos materiales, mi alemán no da para tanto, pero bueno, quería comentar esto como dos colecciones que son interesantes y que están disponibles para poder ser trabajadas. Y lo que quería comentar un poco también tiene que ver más con los avances en los temas de preservación, etcétera. Una de estas áreas tiene que ver con el archivo, que es el fondo documental de Johannes y Juan Pedro France, que es todo un material que estaba en la Cultural Argentina Germana, que se seleccionó, se hizo un trabajo enorme, la verdad que Mónica trabajó muchísimo, junto al equipo de tarea, que es de CONSAM, que son de preservación de patrimonio, y eso se mudó a la sede del Centro Día, y se empezó a trabajar en la conservación preventiva, en la guarda, ¿no? Y estas son algunas imágenes del sector de conservación y de restauración que se está avanzando y se está haciendo un trabajo importante. Y en función también de este archivo es que se presentó a un concurso que el Centro Día ganó,
y que es el concurso que se llama Desempolvando Archivos, de la Fundación Williams, y justamente tiene que ver con la clasificación, la organización, la descripción y el acceso público de estos materiales. La verdad que esto es un logro muy importante del Centro Día y quisiera destacarlo porque, bueno, tiene que ver con esto, con poder consolidar la parte del archivo, ¿no? Y otro logro que también fue un poco anterior, pero que quería destacar, tiene que también es el Centro Día ganó otro concurso del Centro de Estudios Históricos e Información Parque España, que permitió la digitalización de materiales tempranos de la década de 1870 de la familia Alemán. Hay diarios personales, cartas y el argentinische Bote. Perdón, acá me olvidé. Bueno, estas son algunas de las imágenes justamente de ese proceso de restauración de los libros de la colección de ICA y la estabilización y guardas de conservación, ¿no? Todo ese trabajo que se está avanzando de manera muy importante. Y este es una hoja del argentinische Bote del año 1875, que es parte de los materiales que se han digitalizado gracias a que el Centro Día ganó este concurso. La verdad que el trabajo que hace el Centro Día es con un esfuerzo muy grande personal de las personas que trabajan y que colaboran en el Centro Día. Tiene un apoyo de la universidad, pero no siempre, o sea, la verdad es que quisiéramos que hubiera más apoyo. Entonces, mencionar estos logros me parece que es muy importante porque justamente para que un repositorio pueda ser un archivo con mayúscula, tiene que poder estar conservado el material, tiene que estar catalogado y, bueno, digitalizado y disponible al público. Entonces, estos son algunos de los pasitos que está haciendo el Centro Día y que quería mencionar. Y ahora sí, para pasar a presentar a nuestro disertante de hoy, Juan Morelo. Él es magíster en Historia y Filosofía por la Universidad Libre de Berlín, donde vivió entre el año 2002 y 2012. Actualmente está haciendo el doctorado en la UTREF, en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, sobre temas de historia cultural de la prensa germanoparlante en Buenos Aires durante los primeros años de la República de Weimar, entre 1918 y 1925. Y además tenía aquí, ¿sí? Es director del profesorado de alemán en el Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas, Juan Ramón Fernández, donde también se desempeña como docente, y desde hace un tiempo también es un gusto contarlo como colaborador y realiza parte de sus investigaciones en el Centro Día. Así que le dejo la palabra a Juan, que nos va a hablar sobre la ciencia y la alemanidad, un análisis de la revista Fénix entre 1921 y 1939. Bueno, muchas gracias, Inés, por la presentación. Antes que nada y antes de comenzar con lo mío específicamente, quería de verdad agradecerle, bueno, mucho al Centro Día de que me dé esta oportunidad y especialmente a Regula por toda la información que tiene y siempre está dispuesta a compartirla, que es increíble. A Mónica por todo lo que me ayudó cada vez que iba al Centro Día y tenía preparadas las revistas para mí y me conseguía los libros que necesitaba y eso. Y a Roberto también por el apoyo. Y bueno, y que me hayan invitado, digamos, a participar de esto. Así que bueno, yo les voy a presentar una pequeña, digamos, investigación que estuve haciendo, que bueno, la estaba terminando justo cuando ocurrió todo esto de la pandemia, pero bueno, tenía relevado también bastante material como para poder presentárselos. A ver, voy a ver si se puede, si les puedo mostrar bien la presentación. Ajá. Bien. A ver si la pueden ver. ¿Están viendo la presentación ahí? Me fui para el otro lado. Pusiste la pantalla, ¿no? Sí, puse la pantalla. Ahí se ve. No, todavía no. Bueno, y ahora tenés que cliquear sobre esa pantalla.
A ver, esperemos. Vas a ver solo tu pantalla. Porque en teoría Ahí acá está, estaría ahí está, compartiendo. ahí está, Pero bueno, ahí está. ¿ahí se ve? Ah, bueno, porque tarda Ahí un está. tiempo esto. Bueno. Sí, Entonces, sí, sí. yo ahora los Pantalla voy a dejar de ver completa. porque voy a ver solo. Ahí estamos. Pantalla completa. ¿Sí? Bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, y me voy a poner el cronómetro, así trato de no aburrirlos por más de media hora. Ahí estamos, me voy tomando el tiempo. Bien, bueno, la presentación del día de hoy tiene como título La ciencia y la alemanidad. Es un análisis de la revista Phoenix que se editó en la Argentina entre los años 1921 y 1939 y fue publicada por la Asociación Científica Alemana. ¿Sí? Yo me propuse, digamos, tengo ganas de comentarles un poco las cuestiones que estuve investigando y a las conclusiones que llegué, pero me pareció importante hacerles una brevísima, pero muy, muy breve presentación de dos temas antes de arrancar con este tema específico. Y seguramente van a quedar muchas preguntas abiertas y cosas para consultar. Y bueno, si es así, les pido que lo hagamos después, porque voy a ser un poco rápido justamente para no extenderme demasiado. Una de las cuestiones que quería hablar en primera instancia es algo muy poco del contexto histórico, en el cual, porque si ustedes se fijan, los años que yo tomo de esta publicación son 20 años y han ocurrido muchas cosas, digamos, en esos 20 años, que obviamente influyeron a esta sociedad científica. El primer trasfondo, digamos, antes de la publicación de esta revista, muy importante para tener en cuenta, es la Primera Guerra Mundial, que, como ustedes saben, se vivió de una forma muy significativa aquí en Buenos Aires, porque teníamos varias comunidades, ¿sí? Entre ellas la germanoparlante, pero también había parte de la comunidad francesa y inmigrantes franceses e ingleses que eran contendientes, ¿sí? En la lucha. Y esto fue, de alguna manera, provocó muchos conflictos, que no viene al caso ahora comentar, pero los que en algún punto trajo este conflicto fue de alguna forma un sentimiento de unión y de unión de la comunidad, digamos, germanoparlante. En la historia de la comunidad germanoparlante siempre hubo disidencias y diferentes puntos de vista, pero este contexto de la Primera Guerra Mundial, de alguna forma y por un periodo de 4 años, estableció una tregua que unió a la comunidad. Con la derrota, ¿sí? Que va a ser como un mazazo para los germanoparlantes, ¿sí? aquí en Buenos Aires, tenemos dos cuestiones muy, muy importantes, que es por un lado la caída del Imperio Alemán y la caída del Kaiser, que va a abdicar, y la instauración por parte del Partido Socialdemócrata de una república democrática en Alemania que se llamó República de Weimar, ¿sí? Y que existió entre los años de entreguerras, entre 1918, el fin de la Primera Guerra Mundial, y 1933, que es cuando asume Hitler al poder. Entonces, esta derrota y estos cambios políticos incitaron una división interesante, importante, dentro de la comunidad germanoparlante, en donde se vieron dos, digamos, sectores que estaban muy presentes, digamos que eran los que más visibilidad tenían. Por un lado estaban los republicanos, quienes defendían la República de Weimar y el nuevo contexto político, y por otro lado los llamados leales al Kaiser, ¿sí? Que eran básicamente, digamos, eran mayoría, eran casi la mayoría de la comunidad, era una parte, digamos, más conservadora, ¿sí? Pero a la que no le quedó otra más que lidiar con el nuevo contexto político. La República de Weimar tuvo cierto tipo, digamos, especial de política exterior que estuvo básicamente, digamos, al haberse acabado esta pelea por colonias y al haber perdido también Alemania colonias y tierras, ¿sí? En ese momento la política exterior de la República de Weimar intentó de alguna forma estrechar los lazos con las comunidades germanoparlantes que vivían fuera de Alemania.
Entre ellos se tuvo especial importancia todo lo que fue Europa del Este, la zona de los Balcanes y también de Latinoamérica. Y uno de los rasgos, digamos, importantes en ese momento fue hacer que este concepto de la alemanidad o del Deutschtum, ¿sí?, como se llama en alemán y que era muy utilizado en su momento, fuese un concepto más inclusivo. ¿Qué quiere decir más inclusivo? Bueno, estaba más ligado a unos aspectos culturales y la idea era que, digamos, bueno, no solo pudiese formar parte de esta alemanidad quien era directamente, digamos, quien había nacido, digamos, en Alemania, sino también, de alguna forma, el resto de las comunidades que eran germanoparlantes y que quizás ya eran hijos o nietos, o sea, generaciones posteriores de alemanes, o hablaban alemán, tenían cultura alemana, pero sus familias ni siquiera venían de Alemania, ¿sí? Entonces, esa fue parte del intento. Sobre todo, donde se intentó insertar este tipo de discursos en las escuelas y en las comunidades científicas. Voy a pasar más adelante a explicarles un poquito más de esto. A partir de digamos, estos frentes internos que se han peleado mucho durante esos años, digamos que a partir del 24, 25, 26, comienza a suavizarse un poco la relación entre ellos y hay lo que yo voy a llamar, digamos, una fase de apaciguamiento que va entre los años 1925, 26 hasta 29, 30. Y a partir de 1930, con digamos, lo que va a ser el ascenso del nacionalsocialismo y la llegada de Hitler al poder en 1933, esta división vuelve otra vez, ¿sí?, a tener, digamos, a tener conflictos, ¿sí?, básicamente. Entonces, por estos tres periodos va a pasar también la publicación que vamos a analizar en un momento. Y después quisiera hablarles dos palabritas nada más, muy sucintamente, de quién era la comunidad científica alemana, que es una comunidad que está ampliamente estudiada. Yo no me dediqué en este estudio con profundidad a ver los científicos, sino más que nada a ver sus publicaciones y qué era lo que hacía esta asociación. Pero puedo nombrar al doctor Hermann Burmeister, que era zoólogo y que vino contratado a través de Sarmiento. Él fue, digamos, uno de los primeros científicos realmente relevantes de Alemania que vinieron aquí a la Argentina. Él, además, trajo otro tipo de, o sea, fue, digamos, sirvió como conexión para que vengan más científicos. Muchos de ellos se radicaron en Córdoba. Más adelante vamos a tener a otra personalidad también archiconocida, que es el antropólogo Robert Lehmann-Nietzsche, que él sí formó parte de la Asociación Científica Alemana, y que, bueno, estuvo varios años, él trabajó mucho en el Museo de La Plata, en el sector de antropología, fue director de ese sector, y una persona de amplias, digamos, conexiones con la comunidad local, ¿sí? La Asociación Científica Alemana nace en el año 1897 con otro nombre, que se llamaba en ese momento Asociación Académica Alemana. En 1904 pasa a ser, como la vamos a conocer después, la Asociación Científica Alemana. Desconozco las razones del cambio del nombre. En 1912, Wilhelm Kuyper, que es un pedagogo también de amplias conexiones dentro de la élite germanoparlante local, va a hacerse cargo de la dirección y en sus memorias él escribe, tiempo después, que los objetivos que tenía esta asociación era acrecentar el material para el estudio de la Argentina, ¿sí?, y acercar a los argentinos la cultura y las ciencias alemanas, ¿sí? Vamos a ver después si efectivamente se cumplieron estos objetivos o en realidad estaban así o no. ¿Qué publicaciones tuvo esta asociación? Bueno, a partir de 1915 hasta 1920 hay una publicación, había otra anterior, pero no quiero aburrirlos con esto, que se llamó Revista de la Sociedad Científica Alemana sobre la cultura y la geografía argentinas.
Y a partir del año 1921 hasta el año 1939 cambia de nombre y se llama, bueno, Phoenix Zeitschrift für Deutsche Geistesarbeit en Sudamérica, Phoenix, Revista de la Vida Intelectual Alemana en Sudamérica, ¿sí? Y aquí les he puesto algunos de los directores sobre los cuales después podemos decir algunas palabras. Bien, y antes de comenzar les muestro dónde, digamos, por lo menos en esos años, dónde trabajaba esta asociación. En principio estuvieron en la Casa de las Asociaciones Alemanas, ¿sí? O Deutsches Vereinshaus, que fue fundada en 1916 y estaba en el centro porteño, en la calle San Martín 439, y en 1921 se va a mudar a la calle Moreno 1059, que es la foto que están viendo. Esta casa, digamos, que contenía a una gran cantidad de asociaciones alemanas, que ahí pueden ver la lista en la presentación, la asociación científica era la asociación directora, ¿sí? Era quien tenía a cargo todo el funcionamiento de esta institución. Hay algunas fotos más que quería mostrarles. Como ven, la casa es muy bonita, lamentablemente no existe más. Si la altura se corresponde con la altura actual, por ahí pasaría la 9 de julio hoy. Aquí tenemos una vista de lo que era, bueno, un patio interno, como ven, y la vista de las diferentes oficinas donde estaban otras asociaciones. Esta era la sala de reuniones de la Asociación Científica Alemana. Y este es el salón de conferencias, ¿no? Que fue durante algunos años bastante utilizado. Como ven, una casa preciosa. Ayer cuando subía las fotos a la presentación, pensaba que no estaría mal que el Centro Día tuviese alguna vez algunas instalaciones como estas, ¿no? Bueno, vamos a empezar, ahora sí, habiendo explicado un poco estas dos cuestiones, a hablar algo de lo que fue el primer periodo, este periodo más conflictivo, ¿sí? Que es un poco alrededor del fin de la guerra y 1924-1925. En primera instancia tenemos, bueno, este cambio de nombre, ¿sí? Que es Phoenix, Revista de la Vida Intelectual Alemana en Sudamérica. Ellos hacen mención simplemente al cambio de nombre. Me parece a mí que, obviamente, esto tiene que ver con esta cuestión del ave fénix que resurge de las cenizas de una, digamos, comunidad que se sentía abatida y que necesitaba otra vez reafirmar esta cuestión de la alemanidad. Entre otras cosas también, y quizás ligado a esta idea de ampliar este sentido, digamos, del Deutschtum, puede ser que ellos hayan también intentado ampliar el campo de registro en el cual iban a publicar sus artículos, porque la revista anterior hablaba solo de la Argentina, y esta revista, bueno, va a publicar también muchísimos artículos sobre cuestiones sudamericanas, ¿no? Investigaciones de científicos alemanes sobre Sudamérica. Por lo tanto, hay en ese sentido una idea de ampliar, un intento de ampliar la base de quienes eran sus lectores. El discurso, digamos, a ver, hay un discurso constante en esos años por la revitalización de la ciencia y la exploración alemana, ¿no? Eso es el primer trazo que yo veo que, digamos, hay una constante... ¿cómo decirlo? Una constante manifestación de ligar la cuestión de la alemanidad a la cuestión de la ciencia. Entonces, era necesario para fortalecer esa alemanidad y para que esa alemanidad también vuelva a ser respetada por el resto digamos, de las otras comunidades que convivían con la germanoparlante, que esté unida a lo que es la investigación científica. Investigación científica que vamos a ver en varios campos, como les comenté antes, ¿no? Química, física, mineralogía, estas cuestiones, y también la cuestión de la exploración. Va a haber muchos artículos donde, digamos, diversos científicos alemanes cuentan sus experiencias de la exploración de
la Patagonia, sobre todo, y otras regiones también de la Argentina. En esos primeros años se llama a la alemanidad en Argentina, ¿sí? O a la alemanidad en el extranjero, y se les, digamos, hay como una interpelación, ¿sí? Para pensar en cómo ayudar a nuestros hermanos, que llaman ellos, ¿no? Que están en Alemania sufriendo, ¿sí? Las consecuencias del periodo de posguerra. Nuestros hermanos quiere decir en este caso no solo, digamos, los soldados que habían sobrevivido a la guerra, pero que estaban en pésimas condiciones, y el pueblo alemán también, sino también los científicos alemanes que vivían en Alemania, que tenían sus asociaciones allá y que de alguna forma estaban pasando por una situación muy comprometida. El idioma alemán, la utilización correcta del idioma alemán, ¿sí? y la idea de la patria, ¿no? Del Vaterland, debían estar unidas, o sea, se debía fomentar eso para despertar el amor por la vida intelectual y económica alemana en la comunidad germanoparlante. Entonces, todo esto era parte del discurso que aparece en la revista, pero también hay referencias a actividades que hacían. O sea, que hay un primer periodo en el cual lo discursivo se corresponde de alguna manera con las actividades concretas que hacían ellos. Entre otras tenemos, por ejemplo, no lo sé, boicots a películas francesas, ¿sí? Cuando se querían proyectar películas francesas que podían herir la susceptibilidad alemana, bueno, se organizaban boicots, algunos de ellos se realizaron con éxito, cuentan. Se organizaban, por ejemplo, colectas para Alemania, pero también para la ciencia alemana y para asociaciones científicas allí. Había, bueno, como vieron en la sala de conferencias, se hacían presentaciones, ¿sí? De diversa índole. En general, en la revista están publicadas el tipo de presentaciones, después podemos hablar de eso, que hacían los científicos, ¿sí? Se dictaban también clases de idioma alemán, esto para gente no necesariamente descendientes de alemanes que no lo hablaban o que lo hablaban mal, sino también para gente que pretendía estudiar el idioma alemán, de alguna forma tratar de acercar eso también al público exterior. Contaban con 2 bibliotecas, una popular y una científica, de las cuales recibían libros, digamos, recibían donaciones de libros normalmente anuales. Tenían una filmoteca también, tenían contactos con empresas de películas alemanas, quienes les enviaban alguna que otra película, ¿sí? Y estas películas las solían presentarlas en las escuelas. Eran muchas de ellas, en general no ponen los títulos, pero cuando aparecen los títulos son de clara propaganda, digamos, pro-alemana y en contra de los aliados, ¿no? De la Primera Guerra Mundial. Bien. Voy a continuar y voy a pasar al periodo de 1925-1929, que es este periodo que de alguna forma, digamos, coincide también con esto que yo les había comentado, que era de un cierto o un relativo apaciguamiento, ¿sí? Esto se nota en la revista porque de alguna forma, digamos, lo que es la propaganda a favor de la alemanidad y en contra de otras comunidades cesa, ¿sí? No se ve ya esa virulencia tan fuerte que se veía en los primeros años, ¿sí? El registro de temas empieza a pasar por otro lado. Ya les voy a comentar un poco. Lo que se ve también, porque este inicio, digamos, este periodo de apaciguamiento también está relacionado con lo que va a ser el inicio de la decadencia de esta asociación. Se ve una de las cosas en la caída del número de socios. Bajo la conducción de Kuyper durante la Primera Guerra Mundial, la asociación había llegado a tener 500 socios en 1915 y, como ven, en el año 1927 había llegado a
casi la mitad, ¿sí? 267. Y este número va a continuar bajando y finalmente van a desaparecer los números que hay acerca de socios, ¿sí? No voy a saber al final cuántos tiene. Se van a jactar constantemente de una gran cantidad de problemas financieros que tienen. No solo... perdón, ¿sigo? Porque estoy escuchando... bueno. Debe haber alguien con el micrófono abierto. Perdón, pensé que me estaban interrumpiendo por alguna razón. Me quedé, entonces, bueno, van a comenzar a quejarse de los problemas financieros que tienen. Se le caen los socios, eso implica, lógicamente, menor entrada de dinero. Y por otro lado, estas asociaciones, o varias de estas asociaciones que participaban de la casa de las asociaciones alemanas, no están en condiciones ni siquiera de pagar el alquiler. Entonces comienzan a dejar las habitaciones y la asociación se ve, digamos, en el lugar de tener que alquilar estas habitaciones a otras asociaciones que ni siquiera son alemanas, entre ellas, por ejemplo, el Instituto Geográfico Argentino. Y además de este problema, hay unas quejas constantes y suenan a veces a llamados desgarradores, porque digamos, dicen que, por ejemplo, nadie utiliza la biblioteca, menos la biblioteca popular y menos la biblioteca científica. Se quejan de que los cursos de alemán que empiezan, pues hay una deserción de alumnos y al final no queda casi nadie. Y sus conferencias empiezan a ser bastante poco populares, por lo menos en esta sede. Hay conferencias a las que literalmente no va nadie, ¿sí? Porque ha llegado el expositor y nadie se presentó, entonces eso dio lugar a una situación muy embarazosa y hay unas fuertes quejas que se plasman, ¿sí? En las editoriales de la revista Fénix. Entonces, una de las cosas que van a empezar a hacer ellos es dictar estas conferencias en otros lugares. Por ejemplo, ¿sí? En el salón de conferencias de la Belgrano, Schule, donde, como ustedes saben, digamos, en Belgrano había una gran comunidad de germanoparlantes, muchas de estas familias que enviaban a sus hijos a la escuela, entonces participaban, les quedaba más cerca y participaban de las conferencias, y ahí lograron sumar un poco más de público. También en su momento el Deutsche La Plata Zeitung, que era el periódico conservador más importante de la época, les ofrecía su sala de conferencias para que puedan hacerlas, ¿sí? Y vamos a pasar y la foto que no se las comenté es una foto de la central energética, ¿sí? Que estaba entre la intersección de las calles Uruguay y Cangallo, de la Compañía Alemana Transatlántica de Electricidad, que era una de las grandes compañías proveedoras de electricidad en Buenos Aires, que comenzó siendo de capitales alemanes y que contribuía con un número nada despreciable anualmente para la Asociación de Científicos Alemanes. Esto para que vean un poco, digamos, el tipo de relación que existía entre las grandes empresas y los científicos. Y antes de pasar al último periodo, y para no olvidarme de la foto, les muestro, bueno, esta es una publicidad también de la cervecería Palermo, que era otra, junto con la cervecería Quilmes, también era otra de las empresas que los auspiciaba. Bueno, para el periodo de 1930 a 1939, que es un poco largo, vamos a asistir un poco a un cambio del discurso en cuestión de lo que es la alemanidad, y por otro lado vamos a asistir también a los estertores que serían, ¿no? de esta asociación. Con respecto a la alemanidad, ahora desaparece esta cuestión de unir a la alemanidad y la ciencia, ¿sí?
¿Por dónde pasa el reforzar este sentimiento? Bueno, por un estudio concienzudo del alemán en la escuela, ¿sí? El alemán debía ser hablado en las escuelas alemanas, que esto es un problema que acarrean las escuelas hasta el día de hoy, ¿sí? Pero en ese momento tampoco era difícil conseguir que todos los chicos hablen alemán y hablen un buen alemán. Y había un relato, ¿sí?, en el cual incentivaban a recordar ese pasado glorioso de la cultura alemana y se hablaba de la potencia de la nueva juventud que busca constantemente sus raíces alemanas y los lazos con la madre patria. Este discurso está o va de la mano, digamos, de su nuevo director, del nuevo director o codirector de la revista a partir de 1930, que es Max Stepp, que es un pedagogo que trabaja en la Belgrano Schule, ¿sí? Y bueno, él se hace bastante cargo de la revista y él, digamos, ahí la revista a partir del año 32, 33 va a tomar un nuevo giro y va a comenzar a ser, digamos, una revista más de divulgación de lo que era antes. Hay una cuestión, como él trabaja mucho con la escuela, intuyo yo, empiezan a aparecer toda una serie de cuestiones pedagógicas que antes poco aparecían en la revista, y baja, digamos, básicamente la calidad del contenido, baja la calidad de los artículos, baja la cantidad de gente que escribe, los números de la revista comienzan también a escasear, porque si antes con suerte se publicaban 6 números en un año, ahora a partir del 33, se empiezan a publicar 3 números por año. La asociación continúa con estas colectas, pero las colectas ya no son más para la ciencia alemana, sino que son para los desempleados, por ejemplo, que dejó la República de Weimar, ¿sí? Si ustedes ven un poco, digamos, por dónde pasa este discurso de la alemanidad ahora, yo creía, y quizás ustedes también, que me iba a encontrar con que esta asociación iba a ser cooptada también por el nuevo movimiento nacionalsocialista, ¿sí? Porque, bueno, esta cuestión del pasado glorioso o esta cuestión de la juventud podría encontrar conexiones. Sin embargo, un poco para mi sorpresa, me encontré con que la revista, ya en la etapa nazi, tiene casi nulas menciones al nacionalsocialismo, no aparece ninguna simbología nazi, y sí hay algunos artículos de la década del 20 que hablaban sobre la eugenesia, sí hay comentarios sobre libros que se hacen en la revista sobre cuestiones como la higiene de la raza, pero no hay un discurso, o yo no lo encontré, un discurso abiertamente pro-nazi en ese sentido. Bueno, como les comenté, la revista continúa decayendo en su calidad, se nota hasta incluso en la calidad del papel, y a fines del 39 cesan sus rastros, porque el último número que he logrado ver es el último que hay, y no se dice, digamos, que va a ser el último número, y tampoco encontré si esa es la fecha de la culminación de esta asociación o esta asociación continuó. Eso es una duda que todavía sigo teniendo. Voy a pasar a las conclusiones y voy a llegar justo a la media hora. La verdad que lo calculé bastante bien. Bueno, esta asociación científica tuvo su apogeo durante la Primera Guerra Mundial, pero su lucha posterior por sostener y ampliar esta alemanidad estaba condenada al fracaso, ¿sí? O por lo menos suponía eso. Los historiadores con el diario del lunes, ustedes saben, nos es más fácil decir este tipo de cosas. El acento puesto en la revitalización de la ciencia para sostener la alemanidad fue virando hacia la exaltación de un pasado glorioso y la revalorización de la juventud. El uso y dominio del idioma alemán y el amor a la madre patria permanecieron como características esenciales del denominado Deutschtum, ¿sí? Si encontramos
un hilo conector, digamos, siempre va a estar el idioma alemán y la cuestión de la madre patria como, digamos, objetos que esa alemanidad tenía que perseguir. La injerencia de esta asociación científica sobre la comunidad germanoparlante y la germanófila fue deteriorándose producto de una dislocación discursiva en la que los viejos valores parecían no representar a las nuevas generaciones. Quiero decir con esto que entiendo que la sociedad alemana, o germanoparlante, mejor dicho, a quien esta asociación científica le estaba hablando, fue cambiando. Y el discurso de esta asociación no pareció encontrar lugar en esta nueva sociedad. Su actitud, la de la asociación más bien cerrada y elitista, pudo alejarla, ¿sí?, de la comunidad. En este sentido, la mayoría de las veces que se refirió a lo alemán, lo hizo en alusión al alemán en el extranjero, ¿sí? Yo es algo que veo muy constantemente. Esto, cuando se habla del alemán, entiendo que ellos están pensando en alemanes que han nacido en Alemania, que han estudiado allí y que por alguna razón, o sea, alemanes cultos, y que por alguna razón están viviendo ahora en la Argentina, ¿sí? Entonces, pero en general eran por periodos de tiempo. Muchos de estos es el caso de los científicos, que vienen por 10, 20 años y luego vuelven. Y, digamos, los otros, que vendrían a ser lo que en ese momento se denominaba Volksdeutsche, que podemos traducirlo como alemanes raciales, he encontrado esta traducción, que en realidad son alemanes que, digamos que son las generaciones que han venido luego de antiguos alemanes que se han quedado a vivir en la Argentina y en colonias, ¿sí? Estos alemanes quedaban de alguna forma excluidos, ¿sí?, de ese discurso, y no parece haber existido, a menos solo en los primeros años, pero luego no, un intento consciente de tener un concepto de alemanidad más inclusivo, ¿sí?, por parte de esta asociación. Bueno, he concluido bastante bien con el tiempo y les quería hacer un pequeño comentario nada más. Aquí esta es parte de la bibliografía que utilicé, además que me acompañó en esta investigación. Comentarles que si alguno tiene intenciones en conocer más de la historia de los alemanes en Buenos Aires entre las primeras 3 décadas del siglo XX, les recomiendo un libro, lamentablemente, que es el de Ronald Newton, que lamentablemente está solo en inglés. Es un libro viejo, pero es de los pocos libros que hay donde realmente se abarca desde muchos aspectos políticos, sociales, culturales y económicos las vicisitudes de la comunidad germanoparlante en ese momento. Si mal no recuerdo, hay una suerte de... creo que hay una edición virtual, dando vueltas por ahí. Bueno. Ahí corté. Perdonen si fui muy rápido, pero quería mantenerme dentro de los... Ahí estoy. Quería mantenerme dentro de los 30 minutos que tenía asignados. No, la verdad que es espectacular, Juan. Muchísimas gracias por tu presentación. Gracias. Ya va viendo algunas preguntas, así que yo obviamente tengo también algunas, pero me parece que por ahí podemos avanzar con las preguntas. Solo quería como mencionar en realidad algo que me parece muy interesante de tu trabajo, porque al vos estar interesado en indagar en esta cuestión de la alemanidad, atravesás distintas temáticas. Entonces, obviamente está atravesada por la cuestión de la inmigración, aparece la cuestión de las asociaciones, de la cuestión científica, la cuestión educativa, como que me parece muy interesante cómo a través de esta cuestión del concepto de la alemanidad puedes atravesar temáticas que a veces podrían ser como temas en sí mismos. Así que eso quería comentar que me parece como interesante. Sí, es un poco la idea, digamos. A ver, yo pienso, digo, esta asociación o los personajes, digamos, que participaban de ella y que iban regularmente a esta casa de las asociaciones alemanas, que tenían contacto con las otras asociaciones y además muchos de ellos
eran parte del comité ejecutivo de las otras asociaciones, se compartían, digamos, los comités ejecutivos, y inevitablemente esta cuestión de la alemanidad estaba atravesada. Hay un problema de fondo que yo toqué muy, digamos, de una forma muy, muy alejada, pero que son los cambios que se van sucediendo en la comunidad germanoparlante, sobre todo en este periodo de entreguerras, ¿no? Que es un periodo de alta inmigración y de alta circulación de inmigración, o sea, de gente que viene y se va, gente que viene a probar suerte y se va, se quedan en Buenos Aires, se van al interior, bueno, hay un proceso de ahí digamos, hay una suerte de amalgama en la sociedad que a mí me parece que quizás la sociedad científica alemana no captó, ¿no? Por eso siento que su discurso cayó un poco en saco roto, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que decís como de ida y vuelta, mencionábamos también en los otros encuentros, como las triangulaciones también, ¿no? Como Estados Unidos, Sudamérica, o distintas, ¿no? Como ya una circulación hasta que se consigue un establecimiento, etcétera. Pero si les parece, podemos ir a las preguntas. Yo creo que por ahí incluso como en orden que las fueron haciendo. Hay algunas más específicas y otras un poco más generales, pero no sé si vos estás viendo los chats, si querés que... No lo estaba viendo, pero entonces, la primera, a ver, me parece que la de Régula, que preguntó qué diferencia fundamental hay entre la revista del Dr. Bis Arrain hasta 1920 y Fénix. Pero bueno. Ya más o menos lo respondiste, sí. Sí, en realidad es una cuestión, la primera publicación, que esa la tengo ojeada, por eso todavía me faltó investigarlo un poco más, pero se centra básicamente en la Argentina, número 1, y número 2 es una publicación que tiene un nivel científico, ¿sí? Mucho mayor comparado con lo que viene después. Digamos que la revista Fénix va decayendo, ¿sí? Su nivel científico va decayendo, ¿sí? De hecho, al final terminan publicando viejos artículos de, por ejemplo, no lo sé, Alexander von Humboldt. Entiendo yo que no tienen más que publicar, ¿sí? Es un problema también para ver qué sucede con la comunidad, ¿no? Sí. Axel te pregunta también si tuviste acceso a las listas de socios de la sociedad. Sí, están, sobre todo en las primeras publicaciones, están las listas de socios. Sí, no solo, en las primeras publicaciones no solo hay listas de socios, sino que también están las empresas que los financian, con cuánto los financian, para que tengan una idea en esos primeros años, que son los que... en los que más datos tienen, porque después esos datos empiezan a desaparecer y ahí ya estoy un poco, ya son más suposiciones mías. Para que tengan una idea, una serie de 20 empresas donde estaba, bueno, por ejemplo, la compañía de electricidad, las cervecerías Palermo y Quilmes, el Banco Alemán y otra serie de grandes empresas, aportaban a la asociación algo de 4.000 pesos por año, y un alquiler, o sea, un mes de alquiler de la casa de las asociaciones costaba alrededor de 1.000 pesos, ¿sí? Entonces, digamos, el aporte a la asociación, para que podamos darnos una idea, es más o menos de eso, de 4 alquileres de una casona enorme por año, ¿sí? Que no sé si iban a pagar el alquiler o a otra cosa. Después sí hay listas de socios, y hay una gran cantidad, ahí se ven muchos socios que están en el exterior, ¿sí? Entonces hay mucho intercambio de la revista, por lo menos en los primeros años, con científicos del exterior y con, y con asociaciones, ¿sí? Y con museos también se envían publicaciones que van a parar a la biblioteca científica del lugar, y sí. Pero hay nombres están todos los nombres, en los primeros años están todos los nombres de los socios. Y Axel también te pregunta si tenés más información o datos de Merzbacher. Y Merzbacher fue, a ver, lo poco que tengo son los pocos datos que conseguí buscando por internet, que sé que fue, bueno, un psiquiatra, ¿no? Bastante conocido, que trabajó para una clínica que creo que se llamaba Clínica Modelo en Buenos Aires, y que luego estuvo a cargo del Hospital Alemán en sus últimos años. Él escribió varios artículos en
en Phoenix. Ya puedo, si me dejan un segundo, te puedo decir qué tipo de artículos. Antropológicos, sí. Sí, antropológicos. Matzbacher. Claro, por ejemplo, acá tiene un artículo sobre la neurosis que produce la guerra, ¿sí? Este tipo de artículos tiene Matzbacher. Sí, sobre todo más relacionados a la medicina y al estudio del cerebro. Y Horacio Mayorga pregunta si hubo vinculación con dirigentes políticos argentinos. Sí, hubo vinculación. Yo no quise... Ay, los perdí. Esperen que no sé dónde los tengo ahora. ¿Por qué no los puedo ver? Ah, no, acá estoy. No los encontraba. Sí, hay. Sobre todo con lo que es un ala de derechas, digamos, de políticos argentinos, y a veces un ala así bastante radicalizada, porque tenían contactos estrechos, tenían, por ejemplo, con Félix Uriburu, que va a ser el que va a planear y a organizar y a ejecutar el golpe de Estado en 1930. Tenían Juan Pedro Ramos también, tenía contactos con ellos. ¿Quién más? Josué Beruti. Sí estaban Ernesto Quesada. Ernesto Quesada participó muchísimo en esta asociación, escribió mucho. Él tenía contacto también con científicos en Alemania, con filósofos en Alemania, y algún nombre más me queda. Pero, o sea, no solo existían este tipo de relaciones, sino que algunos de ellos escribieron artículos en Phoenix. Por ejemplo, Josué Beruti, o por ejemplo, ¿quién más? Había uno más. Ramos, por ejemplo, Juan Pedro Ramos, que escribió un artículo sobre la canción popular de la Argentina, en la Argentina. Sí, y hasta diría que en principios de los 30 se mantenían estos contactos. Delfina dice que tiene varias preguntas, que si puede hacerlas, por supuesto, si querés prender tu micrófono y hacerlas. Bueno, gracias. Primero que estudiamos lo mismo. Obviamente, yo trabajo en realidad la diplomacia cultural argentino-alemana en los 20 y trabajo específicamente la cultural alemana, la institución argentino-germana. Sí. Y bueno, por eso te quería hacer un par de preguntas en relación al archivo que yo hice y demás. Primero, sobre el tema vos dijiste que usaban la cultura como una forma de inclusión, ¿no? Sí. A mí me parece, ¿no? O sea, más que una forma de inclusión, yo siento que es el pretexto para decir es la única forma que podemos entrar a otro país, porque después de Versalles no tenemos más opciones más que esta. Y que además es un ambiente de época en el cual Francia, España desde antes, Italia, Estados Unidos después, a mediados de siglo, de la década del 20, empiezan a querer competir por algún lugar en la cultura argentina. Entonces, bueno, primero sobre esto, que a mi entender me parece que es la excusa de decir, bueno, vamos a incluir, es la única forma que tenemos de poder tener algún tipo de llegada, me da la sensación. Sí, ok. Y después también el tema de el éxito o el fracaso de querer llevar lo científico, académico a la Argentina y bueno, y ahí justo después nombraste a Quesada, pero en el archivo del Fondo Rectorado de la UBA, que no sé si lo viste, están No, todavía no. Bueno, yo hice todo el año pasado archivo ahí y está la discusión de Quesada con, no me acuerdo el apellido ahora, ya me va a salir, pero Quesada entra en discusión por el tema de qué sistema, con Deletiani, qué sistema académico la UBA debe tener.
Y entonces a Quesada lo envían desde la Universidad de La Plata a hacer un estudio en universidades alemanas. Quesada, de hecho, ya había estudiado en Alemania, eso sabido. Y ellos se enfrentan en el consejo y gana el sistema francés. Entonces yo creo que al ganar también el sistema francés en el sistema universitario argentino, ya el lugar para la alemanidad en lo académico queda, ya perdió esa carrera y está más relegado. ¿No? Me da la sensación. Y eso una cosa más que te quería mencionar. Que miren ese archivo cuando se pueda, cuando se abra, porque no se puede, pero ahí vas a encontrar cosas muy piolas. Sí, me quedé a medio de carrera con un montón de cosas. En realidad yo ya iba a empezar a investigar otras cuestiones ahora, pero bueno, sí. Bueno, pero ese archivo está muy bueno para ver el engranaje. Yo como estudio el germano argentino, no sé si esta institución, ¿tuvo algún reconocimiento oficial en el Estado alemán? ¿La Asociación Científica Alemana? Yo entiendo que sí. De hecho, hasta se carteaban, por decirlo de alguna manera, con el emperador, porque le mandaban sus números y él, desde el exilio, digamos, bueno, desde que ya había abdicado y desde el exilio, les contestaba unos telegramas agradeciéndoles. Pero ellos sí tenían contactos con otras asociaciones científicas alemanas. Hay una que se llama, que es la Notgemeinschaft, bla, 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 sí, como la asociación, sí, por emergencia, digamos, de los científicos, que sí, la reconocen y le envían. ¿Vos te referís si tenían algún tipo de financiación por parte de...? Claro, porque, por ejemplo, la institución, ¿qué pasa? Bueno, la cultural argentino-germana está en abierta competencia al principio con el Instituto de la Universidad de París. De hecho, el embajador alemán en Argentina, Pauli, no para de enviarle cartas a la Kulturabteilung pidiéndole, por favor, que les manden algún tipo de financiamiento, porque los franceses habían abierto una institución. Y ahí me hacía reír cuando pusiste que le hacían boicot a las películas francesas, porque yo me imaginaba a Pauli escribiéndole cartas a Stresemann diciéndole, por favor, denos algo de dinero. Y el Estado alemán no los reconoce, ¿por qué? Porque Stresemann lo que alega es, no tenemos plata para esto, acabamos de... Claro. O sea, no hay financiación, sí vamos a financiar a instituciones culturales que sean de Europa del Este, nos importa más, porque nos interesa tener una influencia ahí, pero América Latina en este momento no es nuestra prioridad. Entonces, la cultural no recibe ningún tipo de financiación. A diferencia de la francesa, que sí, el Estado francés financia a la institución. Entonces, tal vez yo no sabía si la asociación científica tenía algún tipo de financiación. Sí, mira, ¿sí? ¿Respondo? Sí, dale. Bueno, bien. No, con respecto a la financiación, no. Digamos, ellos tienen primero la promesa de que la van a conseguir, ¿sí? A través de Pauli, pero eso nunca llega. De hecho, hay digamos, ellos se lamentan, e incluso cuentan que van científicos, gente que le pide dinero para hacer una expedición a determinado lugar en la Patagonia, y ellos le dicen, mire, utilice nuestra biblioteca, nosotros le damos todo el apoyo que usted quiera, lo acompañamos al viaje, pero plata no hay, digamos, ellos no tienen, no hay dinero. El dinero que, digamos, que se va a financiar desde allá, de lo que es el Kulturabteilung, ¿no? Va a ser, digamos, en teoría iba a ser, el fin iba a ser para las escuelas y para las organizaciones científicas. Las organizaciones científicas, por lo menos en este caso y esta que es una muy importante, no vi, o sea, sino al contrario, organizaron colectas para las organizaciones científicas en Alemania, o sea que el dinero fue en la otra dirección. Las escuelas sí recibieron financiación, pero por lo que vi, por los estudios de financiación de las escuelas que trabajó Benjamin Bryce, no llega al 10%, digamos, o sea que es muy poco, ¿sí? Es muy poco. ¿Qué más me quedó? Con respecto, mira, repetime el nombre de la institución que siempre me lo olvido, no, lo tengo acá, Institución Cultural Argentina Germana. Sí. Hay una relación extraña. Ellos al principio
se alegran, pero suena extraño en el artículo, digamos, de que esta asociación va a existir, porque esta asociación pregonaba por el intercambio estudiantil y justamente, ¿no?, el intercambio científico, daba la sensación de que le estaban, hablando mal y pronto, serruchando el piso en algún lugar. ¿Sí? Entonces, a ellos no les gustó mucho. Y por otra parte, va a haber otra problemática más, que es a quienes recibían. Bueno. Estos, los de, por ejemplo, la Institución Cultural Argentino-Germana, van a estar en el 25, en el 26, cuando viene Einstein, ¿sí? Van a estar con ellos. La institución financia el viaje de Einstein junto con el... Bueno, financia el viaje. La Asociación Científica Alemana no dice ni una palabra, pero ni una palabra, ¿sí? Yo sé que algunos de esos personajes estuvieron en la conferencia de Einstein, pero ni siquiera lo invitaron, o sea, a dar una charla en su asociación, nada, no hay ninguna mención, ¿sí? Esto está, según lo que dice Newton, está más basado en no por una cuestión, digamos, de que Einstein era judío, sino por una cuestión de que Einstein había sido pacifista. Y estos eran monárquicos y, digamos, bélicos, y realmente en ese sentido me da toda la sensación como gente muy conservadora, ¿sí? Entonces no lograban, al contrario se cerraban, por eso yo digo que tenían una actitud más de cerrarse. Más endogámica, ¿no? Esto te iba a preguntar, más endogámico, porque yo te iba a preguntar... Muy endogámico, sí. Uno de los fundadores de la Institución Cultural Argentino-Germana, está bien, uno de apellidos como Sever, por ejemplo. Sí. Pero Sever es descendiente de la primera ola migratoria, por lo tanto tiene una asimilación del 100%. Sí. Y sin los apellidos de los demás integrantes de la institución, Peruti, apellidos que no son alemanes, que su filiación en realidad es más profesional o por formación, ¿no?, a lo germano, y defender la ciencia alemana desde otro tipo de filiación que no es por sangre, sino que es por profesional, por ejemplo. Sí. Entonces, esto es lo que te quería preguntar. La científica, esta institución que vos trabajás, es mucho más endogámica, y por eso claro, por eso tal vez creo que la visita de Einstein puntualmente, que generó tantas rispideces, la división dentro de la cultural, de hecho en la cultural, Römer despotrica contra esta invitación, y ahí se rompe la cultural y queda solamente los primeros fundadores, que muchos de ellos ni siquiera tenían apellido alemán. Tal vez tiene que ver esta característica tan endogámica que hace que finalmente no caiga y que no tenga ningún fin, o sea, que su fin sea tan abrupto, ¿no? Es un poco eso, y es un poco eso en cuanto al fin de la sociedad científica, y también un poco que es una parte de esa sociedad retorna a Alemania, y la otra parte se va muriendo, porque, digamos, va corriendo el tiempo, en la revista empiezan a ser más comunes los obituarios, y no suman socios, los socios van cayendo y no suman nuevos, o sea que es como una asociación que se quedó en el tiempo, me dio esa sensación, y que, bueno, fue perdiendo, y por eso digo yo, quedan cenizas, ¿no? Como el ave fénix, digamos, dejaron cenizas. Es lo que quedó. Y después con el tema de, quizás, habría que ver este tema, ¿no? De lo que hemos planteado, de la excusa, si es... Yo sé que funciona como excusa, ¿sí? Pero yo tengo la sensación de que hay algo más, que no puede ser solo una excusa. Acá hay una cuestión ahí sentimental que pesa, y que hace que incluso hasta el día de hoy Alemania esté financiando, por ejemplo, escuelas alemanas en el exterior, ¿no? Cuando yo me pregunto eso, digo, ¿cómo puede ser que lo sigan haciendo? ¿Es una excusa o realmente creen? No sé, ¿en qué están creyendo? Bueno, eso sería pregunta más para un sociólogo, pero siempre me llama la atención, digo, ¿no? Que existe esa clase de financiamiento y es mucho dinero que se está enviando, ¿no? Bueno, ¿con qué fin? ¿No? ¿Con qué fin? Sí, claro. Bueno, muchas gracias. Me gustaría hacer un comentario, sí. Juan. Sí. Te agradezco mucho la presentación de toda la revista, de la vida completa de la revista, porque, bueno, ese nunca ha sido mi tema. Yo me dediqué a ver un poquito acerca de la vida de Albert Hass desde otro punto de vista, que es como germanista.
pero naturalmente me topé con con la dirección de la revista, porque prácticamente a partir del 21 al 25 que él la dirige, es la cara de la revista. Y hay un aspecto que me parece que por lo menos para esos años habría que destacar, y es por un lado, bueno, que se nota en algo tan simple como que tenía una edición en castellano. Sí, es decir, que verdad, no dije anualmente, aunque hubiese varios números de Fénix en alemán, había uno que recogía la revista en castellano. Sí. Y dentro de esa política, que creo que era de Haas, que bueno, podemos... De hecho, continuó la política de publicar en español. Hay números posteriores publicados en español, sí. Claro, pero eso tenía que ver con la idea de que la revista tenía que ser un puente también para difundir en Alemania contenidos culturales, políticos, antropológicos, literarios de la Argentina. Sí. Entonces, ese es un aspecto muy notorio de la revista que tenía que ver, en palabras de Haas, con la derrota en la Primera Guerra. Haas decía que Alemania en su política exterior se había encapsulado, digamos, en sí misma y que no había tomado nota de quiénes eran los extranjeros y por ende los había perdido como aliados. Lo digo simplemente, habría que recuperar los textos de Haas. Y que entonces lo que tenía que hacer, digamos, culturalmente, y en esa revista en que él dirigía, era ganarlos a través de difundir su cultura. Entonces, eso por lo menos, y bueno, de hecho, cuando él deja la revista, que sigue como corresponsal con diarios alemanes, él sigue transmitiendo noticias argentinas de todo tipo, como reseñas de libros, artículos políticos, etcétera. O sea que era un interés real, era algo no solo digamos, una excusa para hacerse simpático. Entonces, bueno, creo que incluso en la lista de socios de la revista en esos años había muchos nombres de la ciencia argentina importantes de la época. O sea que estaba pensado como un lugar también de encuentro, de reconocimiento de lo que se hacía en la Argentina. Entonces, bueno, eso por lo menos en esos años en esos años sí, definitivamente. Y creo que vale la pena destacarlo. Es más, en la plataforma de la revista, en los primeros números del 21 aparecen esos objetivos muy concretos, ¿no? Quería añadirlo, digamos, para que no nos centráramos nada más que en la discusión de lo alemán en la revista, que bueno, es tu tema y es muy valioso, pero que también tuvo otras connotaciones, otra trascendencia para esa época, ¿no? Sí. Es cierto que reduje un poco todo lo que quería decir, porque si no, no terminaba de hablar. Eran demasiados años y demasiados temas. Entonces, estas cuestiones dije, bueno, que queden para las preguntas y las charlamos más adelante. Pero sí, claro, estoy de acuerdo con vos. Esa era la idea. Sí. Y te repito que era la época de Haas, no la época posterior. No la época posterior, sí, pero eso se nota claramente, sí. Y con Haas, hay que decirlo, el nivel de la revista todavía era muy buen nivel, o sea, la verdad que el nivel de las publicaciones era otro comparado con el de los últimos años, sí. Acá hay un pequeño intercambio. René Krüger dijo que Volksdeutsche también alemanes étnicos. Ah, étnicos, cierto, sí. Y entonces Isabel dice, sería como los hoy llamado Biodeutschen. Y después, entonces... No escuché todavía la palabra Biodeutsche. Claro. Me imaginaría un alemán comprando en un Bioladen. Sí, Biodeutsche. ¿Puedo explicarlo? No, Juan. Existe. No, ya sé, pero no recuerdo. Lo que te puedo adjuntar y la... Por favor. Internet está. Por favor. Y claro, ahí después Alberto Bischoff dice, sí, conozco el concepto de alemanes étnicos, no había oído hablar de Biodeutschen, gracias por el concepto. Y no sé si después siguió.
Y a ver, ¿qué más? Bueno, me quedó algo de Régula, pero por ahí puedo avanzar como 2 o 3 preguntas. Régula preguntaba, la inserción de la literatura argentina por Alfred Haas y su política de inserción. Si podrías comentar algo más sobre eso. Ya lo comentó mucho mejor Lila Esteves, sí. Sí, de hecho, otra cosa que ahora recuerdo, en esa época de Haas, lo que hay es muchos relatos, cuentos, digamos, de escritores argentinos traducidos al alemán publicados en Phoenix. ¿sí? Quiroga, sí, compañía, sí, eso hay mucho. Bueno, Axel pregunta qué tipo de autor se privilegia en cada periodo, en términos como de credenciales. ¿En qué sentido? ¿Qué tipo de autor? No sé si está por ahí Axel, si quiere como aclarar. Hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Un poco bajito? ¿Qué tipo de autor en el sentido de, justamente vos hablabas de la primera etapa, ¿se escucha ahí? ¿Se escucha? No, no se escucha. Se escucha bajito, pero... A ver, tengo mal el micrófono, ¿ahí se escucha mejor? ¿Se escucha mejor ahí? No. Bueno, lo voy a escribir, No, habla. A ver. Bueno, escuchás, no, digamos, en la primera etapa vos decís que es más científica, más erudita y seria. Sí. O sea, se privilegia a científicos, en la segunda etapa se privilegia a autores más ensayísticos, más novelistas, no sé. Mira, en la segunda etapa lo que yo empiezo a ver es, hay más cuestiones, más artículos dedicados a la literatura, ¿sí? Pero a la literatura alemana y sobre todo a los clásicos alemanes, ¿sí? Esta cuestión de recuperar ese pasado glorioso alemán. Después, como está Max Tepp, y Tepp aparentemente, un poco por lo que da a entender, era un fanático del senderismo, iba muchísimas veces a la Patagonia, entonces ya abusa un poco quizás de sus artículos, él se repite mucho, y tiene muchos artículos donde él aparece como un observador de la flora y de la fauna patagónica, ¿sí? Entonces eso hay muchísimo al final, que bueno, para quien le interese ese tema es genial, pero si no, la verdad es que la revista se torna aburrida, ¿sí? Y después, ¿qué más? Empiezan a haber artículos referidos a la historia alemana, otra vez, este pasado glorioso, y cuestiones pedagógicas, ¿sí? Que antes no era un tema de la revista Phoenix. Y después, ¿qué más? Y lo que sí aparece también es esto, muchos artículos de autores consagrados, pero ya fallecidos, ¿no? Como Alexander von Humboldt o Wilhelm Dilthey, y bueno, ese tipo de personajes, digamos, sí, eso, o sea, artículos viejos, ¿no? Ya viejos para esa época. Régula quiere hacer un comentario también, me parece. Sí, yo quería preguntar, porque hay estos artículos antropológicos también de Merzbacher, y yo creo que Axel preguntaba ante todo porque está este autor Ruiz, que tiene varios artículos ¿no? Que son más antropológicos, sí. Sí, es verdad, tiene también artículos antropológicos, sí. Estos a partir del 29, 28, 29, sí, de los indios en la Pampa, que acá tengo los índices, sí. Eso es la influencia de Merzbacher, ¿no? Que es otro... ahora entiendo, bien. Sí, individuo enigmático que enigmático, que sí. Y también preguntaba si la modelo de Buenos Aires es la de Luisa Bote. ¿Cuál? La modelo, supongo que lo preguntó en algún momento que mencionaste, a la modelo de Buenos Aires, Asociación Modelo de Buenos Aires. Eso fue una referencia a la clínica, sí. No lo sé. Perdón, eso no fue una pregunta, sino una afirmación. Genial. Gracias. Sí, era una clínica de vanguardia muy importante, donde justamente fundada por Luis Agote, de las primeras transfusiones en Argentina, en la calle Santa Fe. Bien.
con respecto a Merzbacher, tengo entendido estuve estoqueando, como se dice ahora, por internet. Sí. Tengo entendido que la hija todavía vive. Y llegué a establecer, todavía no lo hice, creo que tiene un consultorio enfrente del Hospital Alemán. Bien, buenísimo. Debe tener como 70 años, pero es un dato importante. Sí, es un dato importantísimo. Sí. Y alguien pregunta más para el Centro Día en general, si la colección completa de la revista está en el Centro Día. No está completa. Hay muchos números, pero no está completa. Creo que está completa en la Biblioteca Nacional. Sí. Sí, perdón, Juan, en la Biblioteca Nacional está completa. Está completa, ¿no? Porque yo vi números, pero no los vi todos, entonces no sabía si estaba completa, sí. Y la buscan en el buscador digital Biblioteca Nacional, está completa. Bien, perfecto. Y Roberto también pregunta si hay una relación entre esta asociación y la ICA. Bueno, ya está contestado, ¿no? Está bien. Hay una pregunta de Verena Kurz. Una relación ríspida. Entre Fénix y Argentinus Stagblatt, si había alguna relación. Ah, también, sí. No hay mención. A ver, lo que pasa es que por lo menos en los primeros años estaban completamente peleados, ¿sí? El Argentinisches Tageblatt va a estar del lado de los republicanos y estos van a estar del lado de los conservadores. El tipo de relación que yo vi fue con el Deutsche La Plata Zeitung, que les permitía o les ofrecía sus salones para que puedan dar las conferencias. Pero no vi nada. No encontré ninguna referencia al Argentinisches Tageblatt o a los Alemann, en absoluto, cero. Okay. Bueno, y después copiate, antes de cerrar, copiate el chat, porque siguió el intercambio sobre el... Bueno, qué bueno. Sí, porque hay algunas cuestiones que me quedé, con esto de la pandemia, me quedaron ahí por volver a ver, y bueno, entonces, claro. Igual bueno, yo por ahí, un poco más pensando como en la historia conceptual, te iba a preguntar sobre la relación del concepto de alemaneidad con otros conceptos, y que un poco lo anunciaste y que tendría que ver con esto, ¿no? Cómo se relacionaría la alemaneidad con el folk, quizás con algo como de inmigración. Nombraste también el Vaterland y el Mutterland, ¿no? Porque eso como que agregan sentidos, incluso de dicotomía y oposición, ¿no? Por ahí, como la alemaneidad se opondría a otro concepto, quizás a la argentinidad, por ejemplo. No sé. Sí, ese tema no lo tengo, tan trabajado. Sí está claro, digamos, que hay detrás del concepto de alemanidad siempre hay una cuestión de superioridad, ¿no? Eso están como de alguna forma, ¿no? Aflora, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Al fin y al cabo, esto de la alemanidad es, para ellos, para los científicos, por lo menos esta cuestión de superioridad. Y después veo que está atravesado por cuestiones lingüísticas, ¿sí? Porque es la cuestión, la utilización del idioma, ¿no? Y bueno, atravesado por este pasado remoto también de encontrar, ¿no? Porque hay un problema, y me parece que es con el tema del imperio alemán, que se les desploma. Entonces, en lo que mucha de esta gente creía, de un día para el otro no está más. Y eso tuvo que haber sido algo muy difícil, ¿no? Porque se les acabó, ¿no? ese punto de referencia, y bueno, habrán tenido que encontrar, ¿no? Otras cuestiones con cuáles relacionarlo, ¿sí? Pero lo veo más que nada, llegando al fin, veo esa relación desde el punto de vista de esta revista, porque quien está trabajando ya los inicios del nacionalsocialismo aquí va a tener otro espectro de cosas para decir, ¿no? Tengo que anotar mi email que me están pidiendo. Bueno, eso creo que fueron como... ¿Diste cuenta de todas las preguntas que había? La verdad que mucho intercambio, y digo un poco por experiencia que intercambio... después por mail he seguido como los intercambios, así que seguro que alguien te va a escribir. Sí, ahí puse mi mail, ahí está mi mail, ahí puse mi mail en el chat, y disculpen si me quedó alguna pregunta medio
no la llegué a conocer del todo, pero estoy como iniciándome, ¿no? Entonces hay cosas que todavía necesito leer más. Bueno, vamos a estar atentos a tu tesis de doctorado también, obviamente. Sí. Ahí el trabajo ya va a estar más ligado con lo que es un trabajo de historia cultural de la prensa, ¿sí? Germanoparlante en esos primeros años, ¿sí? Entonces es un poco más esa cuestión, digamos, lo que voy a tratar. Ya voy a ir más a trabajar con periódicos que, digamos, que con revistas científicas, sí. Muy interesante. Bueno, no sé, Roberto, si querés mencionar la próxima reunión. Sí, claro. Bueno, felicitaciones, Juan. La verdad que buena presentación, muy lindo intercambio, muy rico. Bueno, el próximo lunes habla Regula, nuestra doctora Regula Roland, va a hablar sobre mujeres alemanas en el Chaco. Historias y textos y presentación del cuaderno número 7. Y ahí, Axel, que quiere saber de Ruiz, te vas a enterar algunas cosas, quizás. Sí, que me escriba, por favor, sí. Bueno, los esperamos a todos. Muchas gracias por participar y bueno, los esperamos para el próximo lunes. Chao. Bueno, Juan, muchas gracias. Bueno, gracias. Un aplauso para Juan. Gracias. Chao. Bueno, Inés, ¿vos sabés cómo hago para grabar el chat? Yo te voy a mandar una copia de lo que sale. Bueno, perfecto, porque no encuentro dónde grabarlo.